Citas llegaron y se llevaron secuestrados a sus hijos y a sus esposas. Y cuando ellos llegaron al campamento, David y sus soldados, se comenzaron los soldados a quejar y a llorar. Pero dice la Biblia que David consultó a Dios y le preguntó: Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo? Y Dios le dice: sí, persíguelo. Y después, cuando David sale a perseguirlo, David vuelve y consulta a Dios y le pregunta: Señor, ¿los alcanzaremos? Sí, los alcanzarán. Ahí es que está la clave: siempre consultar a Dios. Paz de Cristo. Porque muchas veces estamos actuando por nuestra propia capacidad, por nuestros propios planes humanos, y no consultamos el plan de Dios, y no consultamos a Dios, que es el que tiene el plan. El que tiene el plan es Dios. Por lo tanto, hay que consultar cada vez que vayamos a hacer algo, consultar a Dios. Por eso se hace necesario orar, ayunar, orar, ayunar, orar, ayunar y buscar la dirección de Dios. Pero dice que cuando David llegó al campamento de los filisteos, de los amalecitas, David iba a atacar, pero Dios le dice a David: no ataques ahora, escóndete detrás de los arbustos y espera que suenen las campanas. Las campanas eran las flores de esos arbustos, de los árboles. Espera que suenen el mover de las campanas, de las flores, de los arbustos. Y cuando ellas suenen, entonces ataca. Paz de Cristo. Es decir, Dios tiene una estrategia. Paz de Cristo. Eso no es sal a pelear y ya. No, Dios sabe en qué momento y cómo y con quién lo va a hacer. Porque dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ustedes, y solo yo lo sé. Entonces Dios tiene una estrategia. Y Dios tiene una estrategia para ti en lo personal. Y tiene una estrategia para esta iglesia. Y tiene una estrategia para la asamblea apostólica. Esa estrategia nosotros le hemos denominado la estrategia de Jesús. Porque no lo hacemos. No es la estrategia de Robert Beltré. No es la estrategia de Tomás Bueno. No es la estrategia de Wander de los Santos. Es la estrategia de Jesús. Porque ¿de quién es la iglesia? Es de Jesús. Paz de Cristo. ¿Quién es que tiene el plan? Jesús es que tiene el plan. Entonces, la estrategia no tiene que ser la estrategia humana. Tiene que ser la estrategia que usó Jesús, que estableció Jesús. Y cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, encontramos que los discípulos hicieron como Jesús le dijo. El templo de Israel en aquel entonces no era un templo como el nuestro. No era un templo con bancas. No era un templo con sillas. No era un templo donde se hacían cultos como lo que hacemos hoy. Era un templo de sacrificios de animales. Era un templo de ceremonias. Y era un templo tan complejo, tan diferente a los de ahora, que habían lugares exclusivos para cierto grupo de personas. El lugar santísimo, que era un espacio dentro del templo que estaba allá en el fondo, solo podía entrar el sumo sacerdote, nada más, una vez al año, en el tiempo de la Pascua. Solamente podía entrar esa única vez. Luego estaba el lugar santo. A ese lugar entraban los sacerdotes, pero no podían entrar todos ni cuando ellos quieran, sino a quien le tocaba, a la clase sacerdotal que le tocara. Y los sacerdotes tenían una túnica, y en el borde de la túnica tenían campanitas, pero también tenían amarrado en la cintura un cordel, porque ese sacerdote solo tenía permitido entrar al lugar santo. Ahí, si por curiosidad se le ocurría pasar al lugar santísimo, entonces moría. Y los que estaban afuera tampoco podían entrar a sacarlo. Por eso era la campanita. Porque si las campanitas dejaban de sonar,
significa atravesó la cortina al lugar santísimo y se murió, pero ninguno podía entrar. Había que jalarlo con la soga. Paz de Cristo. Y después, allá en el patio, estaba el lugar del holocausto, el altar del holocausto, el lugar donde se hacían los sacrificios. Ahí podían estar los sacerdotes. Estaban otros sacerdotes ahí también, pero el pueblo no podía estar ahí. Y después estaba el atrio de los hombres, donde ahí entraban los hombres, pero no las mujeres. Paz de Cristo. Y luego estaba el atrio de las mujeres, donde a ese lugar llegaban las mujeres, pero no pueden pasar al atrio de los hombres, ni tampoco al atrio de los sacerdotes. Y después estaba el atrio de los extranjeros, los que no eran israelitas, que venían de otros pueblos y venían a adorar, tenían un espacio para entrar. Por lo tanto, no era un templo como este. Y cuando Jesús escoge a sus discípulos, le da a conocer su estrategia, le da una orden, le da un mandato y le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, haciéndolos discípulos de Cristo. Lo que Dios nos llama es a ser discípulos, no creyentes. Muchas iglesias están llenas de creyentes, no de discípulos. Gente que cree, pero no gente que lo que aprende, lo aprende para enseñárselo a otro. No un alumno, no alguien que ha venido a aprender para lo que ha aprendido, a enseñárselo a otro. Lo que el Señor nos mandó a hacer fue hacer discípulos. Gente que aprenda y que lo que aprenda se lo enseña a otro. Paz de Cristo. No importa la edad que usted tenga, no importa que usted haya tenido formación académica o no. Le dije ahorita que Dios no escoge gente preparada, Dios prepara a los escogidos. Amén. Y dice la Biblia que los discípulos del Señor, como no podían venir al templo como venimos ahora, sí iban al templo porque ahí se congregaba mucha gente afuera en la puerta, y ahí ellos le predicaban a la gente. Pero ¿dónde era que la gente se congregaba? ¿En el templo? No. La gente se congregaba en las casas. Paz de Cristo. La gente se congregaba en las casas. Aquel día de Pentecostés, que después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, la gente que estaba afuera había ido a Jerusalén a adorar, porque era una de las celebraciones de las que habían en Israel, en Jerusalén. Y la gente escuchó a los discípulos hablar en lenguas y se acercaron y dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Esta gente tan borracha. Y Pedro se levantó y dijo: no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Y la Biblia dice la hora tercera viene siendo las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido aquella profecía dada por Dios a través del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que se ha cumplido hoy. Y dice la Biblia que mientras Pedro fue hablando, la gente se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué podemos hacer? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo y recibiréis, aleluya, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice que aquel día se bautizaron como ¿cuántas personas? ¿Dónde se congregaba esa gente? Paz de Cristo. ¿Dónde podían congregar 3,000 personas? Si el templo no era un templo cristiano, era un templo de la religión judía, no era un templo cristiano. ¿Dónde vamos a congregar 3,000 personas? ¿En qué templo caben aquí en República Dominicana, en la Asamblea Apostólica, 3,000 personas? Paz de Cristo. Entonces, ¿dónde vamos a congregar a esa gente? La estrategia fue: distribúyelo en las casas. ¿En la casa de quién? ¿De cualquier particular? ¿De una persona inconversa? No, en las casas de los hermanos, en las casas de los miembros. Paz de Cristo. Y esas 3,000 personas se congregaban en la casa de los miembros de la iglesia, en las casas de los discípulos. Y dice la Biblia que un día Pedro y Juan iban al templo y un cojo se puso allí y se le acercó, aleluya, y le pidió. Y dice la Biblia que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y el coco fue sanado.
Y aquel día se convirtieron 5,000 personas. Ya son 8. ¿Dónde congregamos 8,000 personas? ¿En qué templo podemos congregar 8,000 personas? Si el templo que hay en Israel es un templo de ceremonia y es de la religión judía, no es un templo cristiano. Esas personas se congregaron en las casas. ¿En las casas de quién? En las casas de los miembros de la iglesia, en las casas de los hermanos. Paz de Cristo. Entonces, hermanos, desde que yo me convertí hace 25 años, yo me convertí en la iglesia Monte de Sion en Baní. Fui el primer bautizado de esa iglesia. Nos bautizamos 3, pero a mí fue el primero que me metieron al agua. Por lo tanto, tengo el honor de ser el primer bautizado. Y amo a mi pastor Darío Peña, gloria al nombre de Cristo, que fue el instrumento de Dios para yo conocer, aleluya, su plan de salvación. Aleluya, le tengo un gran respeto al pastor Darío Peña. Y resulta, gloria al nombre de Cristo, que al poco tiempo, yo tenía apenas un mes en la iglesia, cuando el pastor convocó a los miembros que habían en la iglesia, que aquí hay 5 veces más que los que habían en esa ocasión en la iglesia. Yo le puedo mencionar cuántos éramos: Darío Peña y su esposa, la hermana Benigna Reyes, y el hermano, el esposo de la hermana Benigna, la hermana Doralisa, el hermano Catano, y yo, paz de Cristo. Habían otros jóvenes ahí, adolescentes que todavía no estaban bautizados, pero bautizados éramos 7, paz de Cristo. ¿Cuántos bautizados hay aquí, hermano? Como 30. El hermano Peña, con 7 miembros bautizados, hace una reunión y dice: vamos a organizar 3 células. Ese era el término utilizado en aquel entonces. Ahora le llamamos grupo de amistad. Y sin yo haber nunca dado una enseñanza, sin yo haber nunca predicado, sin yo haber nunca tenido la oportunidad, me dijo: hermano Romer, usted está bautizado y usted se va a encargar de un grupo allá en el barrio Máximo Gómez. Ahí tuve mi primera experiencia celular. Yo no sabía, pero yo no le dije al hermano Peña: pastor, yo no sé cómo lo voy. Yo no sé, yo no le puse excusa. Yo simplemente acepté ir al barrio Máximo Gómez. En ese barrio el pastor Peña hacía todas las semanas un culto en la calle, y ya habían miembros, hermanos, que habían aceptado a Cristo. Y me dijo: usted va a ir a la casa de la hermana tal, y ahí se van a reunir toda la semana y se va a dar una enseñanza, pero tal día ustedes primero van aquí a reunirse conmigo, los líderes, y aquí vamos a discutir, a analizar, a estudiar la lección. Por lo tanto, ninguno tenga temor de saber qué va a enseñar, porque primero yo como pastor le voy a enseñar la lección a ustedes. Su estrategia, paz de Cristo. Yo no duré mucho tiempo, porque después yo vine a vivir a Santo Domingo. Pero el mes que duré, yo tuve una experiencia maravillosa y sabía que Dios tenía un plan conmigo. En ese lugar, hoy en Máximo Gómez, hay una iglesia que es la iglesia Rey de Reyes, la segunda iglesia más grande que tiene Baní. Aleluya. Ahí hay una iglesia que comenzó con un pequeño grupo de personas reunidos en lo que antes llamábamos grupos celulares, que ahora le llamamos grupo de amistad. Ahí comenzó, aleluya, la iglesia. Y ahí hay una iglesia, una congregación con más de 30 miembros, más de 40 miembros bautizados. Porque Dios es un Dios de estrategia. Y eso quiere Dios para esta iglesia también. Y a quien Dios va a usar para eso es a ti, paz de Cristo. Fíjate bien lo que digo, es a ti a quien Dios quiere usar. Dios no va a usar a todos. A uno lo va a usar como líderes de grupo, pero a otro lo va a usar como anfitriones. Hay unos que van a poner su casa a disposición del Señor, y hay otros que son los que van a dirigir el grupo. Pero hay otro que va a estar ahí aprendiendo del líder, para cuando ya el grupo crezca, entonces ese que va aprendiendo vuelva y asuma
el otro grupo que va a salir, que va a nacer de ese pequeño grupo. Esa es la estrategia de Dios, y Dios te quiere usar a ti para eso. Y Dios quiere usar esta congregación para expandir su reino aquí en San Pedro. Y Dios quiere usar esta congregación para expandir su reino en la región este. Pero hay que aprender a decirle a Dios que sí. Hay que aprender a decirle a Dios: sí, yo voy. Yo conocí el plan que Dios tenía para conmigo en el año 2001. Yo siempre dije que sí a todo lo que me mandaban. Todo lo que mi pastor me decía: hermano, yo quiero que usted haga esto, yo decía que sí. Yo nunca le dije que no a mi pastor. Yo nunca le dije yo no sé a mi pastor. Yo nunca le dije yo no puedo a mi pastor. Yo recuerdo que mi pastor Félix Luciano, en esa época yo vivía en Los Mameyes, llegando al Acuario por la Avenida España, y la iglesia quedaba en Guachupita, y allá se hacía culto los sábados de jóvenes, y el domingo en la mañana, a las 7 en punto de la mañana, había retiro. Y habiendo cientos de miembros que vivían en Guachupita, en ocasiones mi pastor me decía: hermano Romer, yo quiero que usted dirija el devocional de retiro mañana. En mi interior podía pasar un pensamiento, porque el enemigo siempre va a querer poner un pensamiento en tu mente. Y a veces pasaba ese pensamiento: pero ¿y por qué a mí? Si yo soy el que vive más lejos de todo lo que estamos aquí. Yo vivo en Los Mameyes, llegando a la Avenida España. Venir de Los Mameyes aquí significaría levantarme a las 5 de la mañana, donde hay hermanos que viven al lado de la iglesia. ¿Por qué no pone un hermano que está al lado de la iglesia? Eso quería el enemigo que yo pensara. Pero yo le decía a mi pastor: amén, pastor, aquí estaremos mañana. Y antes de las 7 de la mañana, muchas veces tirándome a pie de Los Mameyes a Guachupita, porque muchas veces no tenía recursos para pagar un carrito que cobraba 2 pesos en esa época. Me tiraba a pie desde los Mameyes a Guachupita. Llegaba antes de las 7 a Guachupita. Abría el templo ahí, aleluya, y me consagraba, me dedicaba en oración y me preparaba espiritualmente para cuando lleguen los hermanos estar en las condiciones, aleluya, para hacer lo mejor que pueda hacer para honrar y glorificar a Dios. Y Dios me fue preparando. En una ocasión visitó al país el pastor Roberto Alveo. Yo no lo conocía. Había oído hablar mucho del hermano Roberto Alveo, que fue misionero aquí en el país. Fue supervisor aquí en la República Dominicana. Pero cuando él se fue del país fue cuando yo llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia en el 95 y en ese año él se fue. Y yo no lo conocía. Escuchaba muchas referencias de él, pero no lo conocía. Y él vino a un culto para la celebración del joven del año. Y estando predicando en la iglesia de Guachupita, yo, como había escuchado hablar tanto de Roberto Alveo, quise estar de cerca para escuchar el mensaje que Dios podía traer a través de ese hombre. Y me senté en la primera línea, ahí, en la primera fila. Mi niño estaba muy pequeño, tenía apenas 2 años, 2 o 3 años. Y sentado ahí, yo no conocía al hermano ni me lo habían presentado. Pero Dios sí sabe los planes que tiene con uno. Y Dios sabe tu nombre. No creas tú que Dios no sabe quién tú eres. Él fue que te formó en el vientre de tu madre. Él fue, aleluya, aleluya, que te escogió y te preparó y te trajo a este lugar. Y estando yo sentado en esa esquina, Roberto Alveo predicaba acerca de aquel encuentro que tuvo Jacob con Dios. El día en el cual Jacob peleó con un ángel. Y cuando Roberto Alveo predicaba sobre eso, en un momento dice: y resulta, aleluya, hermano Romer. Y yo me asusté. Este hombre mencionó mi nombre. ¿Y quién sabe él quién soy yo? ¿Quién le dijo a él quién soy yo? Pero mencionó mi nombre.
Y después sigue predicando y sigue predicando y sigue predicando. Y vuelve y dice: y resulta, hermano Rommel. Por segunda vez menciona mi nombre. Mi hijo se le antoja ir al baño. Y me está jalando: papi, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y yo bajo. El baño en Guachupita queda en el primer piso. Y bajo allá. Me siento un poco molesto porque yo quería escuchar toda la predicación. Pero cuando estoy allá en el baño, yo escucho una voz que me dice: sube, porque por tercera vez voy a mencionar tu nombre. Paz de Cristo, aleluya. Y yo inmediatamente dejé a mi hijo ahí y salí corriendo y subí. Pero cuando llegué allá a la parte del templo, resulta que ya habían hecho el llamamiento y toda la multitud había pasado adelante. Y yo estoy allá en la puerta, en la entrada, aleluya. Y de repente caigo al suelo. Y cuando estoy ahí en el suelo, aleluya, comienzo a ver cosas que nunca había visto en mi mente. Yo veía, aleluya, que los barrios que están ubicados en la Avenida Las Américas estaban cayendo en un terremoto. Las casas caían, la tierra se abría. Y yo veía los barrios de la Avenida Las Américas destruyéndose. Pero yo estoy parado en medio de la avenida, mirando a los lados como los barrios que están ahí, los Frailes, aleluya, La Ureña, Valientes, se están destruyendo. Y yo escucho como dice el hermano Roberto Alveo: hermano Rommel, diga que usted ve. Hermano Rommel, diga lo que usted ve. Y en ese momento alguien me levanta, me abre paso y me coloca ahí al lado del predicador. Y él comienza a decirme ahí: eso que tú has visto es porque quiero que tú ores, ayunes y te prepares para que eso que pasa en esos lugares no ocurra. Aleluya. Eso fue en el año 2001. Aleluya. Yo nunca había vivido en las Américas. Yo nunca había recorrido esa zona. Apenas había cruzado por ahí una vez que fui al aeropuerto, pero nunca había entrado a esos barrios. El pastor Félix Luciano comenzó a mandarme el primer domingo de cada mes a predicar a los frailes. Y comencé a conocer los barrios de las Américas. Posteriormente el pastor compra un terreno en el año 2002, ahí en las Américas, detrás del hipódromo, y comienza a construir un templo. Y recuerdo que en diciembre del año 2002 el pastor me invita a conocer lo que está haciendo allá en el templo, allá en Nuevo Amanecer. Y cuando llego a ese lugar, que veo ese monte por las cuatro esquinas, pasó por mi mente lo que pasó por muchos miembros de la iglesia de Guachupita: ¿a quién es que se le va a predicar en este lugar? Porque aquí solamente hay monte. Aquí nada más hay culebra, cacata y cien pies. Porque lo que había alrededor del templo era montes. Y el pastor me dice: hermano Rommel, ¿le gustaría vivir por aquí? Y yo en mi interior digo: ay, Padre eterno, aquí no hay luz, no hay calle, no hay agua, no hay nada. Si usted quiere vivir aquí, yo le compro ese terreno para que usted haga una casita ahí, me dice el pastor. Yo no le respondí. No le dije ni que no, ni le dije que sí. Y él sigue insistiendo y me dice: mientras tanto, si usted quiere, yo le digo a una hermana de mi esposa, una hermana de Arsenilia, que construyó una casita aquí, que se la preste para que usted venga a vivir aquí. Es decir, Dios estaba dando a conocer sus planes. Paz de Cristo. Planes que yo no sabía, pero que Él sí sabía. Al año siguiente, en el año 2003, yo tengo la necesidad de mudarme. Mi pastor muere en junio. Y al morir mi pastor, yo era director de evangelismo de la iglesia de Guachupita. Y recordé que mi pastor le daba estudio bíblico a una persona allá en Nuevo Amanecer.
Y como director de evangelismo, en un motorcito que tenía, junto con el hermano Félix Miller, salimos para Nuevo Amanecer. Y comenzamos a buscar, pero el día que llegamos nos perdimos porque ya no habían montes, ya habían muchas casitas construidas y ya no sabíamos dónde quedaba el templo. Y comenzamos a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta que llegamos al lugar donde estaba el templo. Encontramos a la señora a la que el pastor le daba estudios bíblicos y comenzamos a hablar con ella y asumimos el compromiso de ir cada sábado a darle estudio bíblico, a continuar los estudios bíblicos con ella. Y el segundo sábado, cuando fuimos a darle estudio bíblico, un señor está vendiendo un solar a una señora. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo esa señora? Dice, comprando un solar para construir una casa. Y entonces yo digo, y aparecerá uno para mí, más de Cristo. Me dice, no hay problema, vamos a buscarlo. Y hablan con el Señor. Y el Señor nos muestra un solar. Y ese mismo día compré el solar de la casa que construí y donde ha vivido mi familia desde el año 2003 hasta la fecha. Paz de Cristo. Dios sabe los planes que tiene acerca de vosotros. Yo no me imaginé vivir en las Américas, pero Dios sí lo sabía. Amén. Lo que uno tiene que estar dispuesto. Muchas veces, humanamente hablando, me han llegado ganas de salir corriendo. Muchas veces, humanamente hablando, me han llegado deseos de tirar la toalla, de abandonar. Pero cuando me llega ese pensamiento, aleluya, inmediatamente Dios trae a mi memoria que Él fue quien me llevó a ese lugar y que Él tenía un plan para con mi vida en ese lugar. Hoy en día hay una congregación en ese lugar. Ministros han salido de ese lugar. Hombres y mujeres han sido preparados en ese lugar. Y hoy no solamente estamos predicando en Nuevo Amanecer, sino que también estamos pastoreando en Campo Lindo. Aleluya. Porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Hermano, es tiempo de ir en dirección a los planes de Dios. Ya está bueno de estar conformándonos con lo poco. Yo no sé si usted se conforma con las migajas que caen de la mesa, pero Dios tiene para ti, aleluya, un suculento almuerzo. Dios lo tiene para ti, migajas. Dios tiene algo grande para tu vida. No te conformes con lo que estás recibiendo. Hay algo más grande para ti que lo que estás recibiendo ahora. Solo comienza a buscar, comienza a pedir, comienza a buscar la revelación de Dios y a actuar en dirección a los planes de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Yo tengo un plan para ti particular. Dios tenía un plan para la iglesia de Guachupita, pero dentro de ese plan tenía un plan para Rommel Beltré, tenía un plan para Newton Sierra, tenía un plan para Tomás Bueno, tenía un plan para William, tenía un plan para Wander de los Santos, pero también tiene un plan para ti, paz de Cristo. No para que venga cada semana a ocupar una silla, sino para que conozca su plan y actúes en dirección a su plan. Por eso yo quiero invitar en esta mañana a aquellos que son como Josué, aquellos que son como Abraham, aquellos, aleluya, que son como Moisés, y aceptan el llamado de Dios, y aceptan el desafío de Dios, y aceptan el plan de Dios. ¿Dónde están los que son como ellos? Yo quiero invitarlo a que pasen aquí adelante, aleluya. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Aleluya. No importa la edad que tengas. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó.
Jeremías era un niño cuando Dios lo llamó. Dios no tiene edad para llamar a alguien para cumplir sus planes y sus propósitos. Dios usa a los hermanos mayores y usa a los niños también, y usa a los jóvenes también. Así que Dios quiere usarte a ti, hermano. Es tiempo de decirle a Dios que sí. Así que levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor, muéstrame tus planes. Dame a conocer tus planes, Señor. Dame a conocer tu propósito, Dios. Dame a conocer tu propósito, Señor. Yo quiero saber para qué me has llamado. Yo quiero saber en qué puedo ser útil, en qué te puedo servir, Señor. He aquí tu sierva, he aquí tu sierva. Hágase en mí tu voluntad. Dile eso a Dios. Hágase en mí tu voluntad, Señor. Hágase en mí tu voluntad, Señor. No importa la edad que tenga, no importa la preparación que tenga. Tú puedes usarme, Dios. Yo estoy dispuesto a ser usado por ti, Señor. Yo estoy dispuesto a acudir a tu llamado, Dios. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Heme aquí. Dile al Señor: estoy dispuesta, Dios. Úsame en lo que tú quieras, pero úsame. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil. Quiero servirte. Quiero servirte. Quiero servirte. Oh, hay un plan de Dios para ti. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Aleluya. Hay un plan de Dios. Hay un plan. Hay un plan de Dios. Deja de usar. Ya que no te use. No importa el tiempo. No importa la edad. No importa la condición. No importa. No importa. Importa lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Tuya es toda la aleluya. 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 Hay un llamado. Hay un llamado. Hay un llamado. Aleluya. Dios te llama. Aleluya. Hay un llamado de Dios para ti. Ponte donde te vea Dios. Ponte donde te use Dios. Obedece a tu Dios. Obedece a tu pastor. Josué, aleluya, era siervo de Moisés. Y Josué obedeció a Moisés. Y después Josué fue siervo de Dios. Apoya a tu pastor. Apoya a tu pastor. Sírvele a tu pastor. Y Dios te va a usar a ti también para sus planes, para su propósito. Oh, Señor. Oh, Cristo. Aleluya. No importa lo joven que sea. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No importa que seas joven, Dios te va a usar así como eres. Hay algo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios va a hacer. Aleluya. Suelta el temor. Suelta el temor. Y dile a Dios: úsame. Quiero serte útil. Quiero serte útil. Aleluya. Dios de lo imposible. Oh, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Josué de este tiempo. Aleluya. Aleluya. Ustedes son los guerreros de Dios. Son los guerreros de Dios. Aleluya. Aleluya.
como Starling, aleluya. Dios ha mantenido sus planes contigo. Tú pasaste por la escuela del pastor Peguero y llegaste a la escuela de Walter de los Santos, aleluya. Esta iglesia nace porque Dios te usa. Porque por medio de ti llegamos aquí a San Pedro. Pero los planes de Dios no se limitan solamente a llegar hasta ahí. Dios tiene más planes contigo, aleluya. Dios tiene más planes contigo, aleluya. Y también a ti te digo, así como Dios usó a Josué, que fue siervo de Moisés, así Dios te va a usar a ti, que eres siervo de Dios y eres siervo del pastor Wander de los Santos, aleluya. Obedece a tu pastor y Dios te va a usar de una manera poderosa. Dios te va a usar de una manera grande. Nunca te había visto predicar, pero hoy las redes sociales me han mostrado que Dios también te usa. Pídele a Dios que te siga revelando sus planes. Pídele a Dios que te siga revelando sus planes. Tú eres un instrumento de Dios en este lugar. Esta iglesia te necesita. Dios te necesita. Ponte al servicio de Dios. Aleluya. Aleluya. Iglesia, es tiempo de unirse a la visión. Óyelo bien. Es tiempo de unirse a la visión. Dios tiene una visión para este lugar. Y Dios está revelando esa visión al pastor. Pero si la visión del pastor no es la suya, entonces hay división. Usted tiene que estar alineado a la visión del pastor. Y el pastor tiene que estar alineado a la visión de la asamblea. Porque somos una sola iglesia, no importa dónde estemos ubicados. Somos una sola iglesia. Y la iglesia tiene una visión. Una visión. Y tiene una misión. Y todos nos tenemos que unir a esa visión y a esa misión. Todos. Así que es tiempo ya de decirle que sí a los planes de Dios. Si hay alguna excusa en tu mente y en tu corazón, deséchala. Y dile a esa excusa, yo puedo. Y dile a esa excusa, yo quiero. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Que no sé lo que voy a hacer. No importa, Dios se encargará de enseñarte. ¿En qué voy a ser útil? No sé. No importa, Dios se encargará de decirte en qué vas a ser útil. La utilidad que tuvo Aarón fue diferente a la que tuvo Josué. Entonces cada uno tiene una parte que hacer. Así que dejémonos guiar por el Espíritu de Dios y convertamos a esta iglesia en una iglesia próspera, tanto espiritualmente como numéricamente. Al finalizar este culto, tengo un tiempo a solas con el pastor y su esposa. Con la